Pues mucho gusto de estar con ustedes este día para el segundo conversatorio de nuestra serie de eventos sobre montados en el programa de Nosotros por Ellas. Ustedes saben que es una iniciativa de Naciones Unidas para difundir, discutir y proponer soluciones a los problemas de acoso que sufren las mujeres y niñas en todo el mundo, pero principalmente en nuestra Ciudad de México. Tenemos como invitados de hoy, y les agradezco mucho su presencia, al doctor Fernando Colange Reyo, de la Universidad de Guadalajara, a la doctora Paola Soto Villagrán, docente investigadora de la Autónoma de Iztapalapa, del doctor Héctor López, de la Liga Peatonal, de la doctora Ana de Luca, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y de María Soledad de la Paz Díaz, también de la UAM Azcapotzalco. Doctora, ¿verdad? No, maestra. Bueno, con relación a este tema, los datos hablan por sí solos. Según una encuesta realizada en el 2014 por Thomson Reuters, la Fundación Thomson Reuters, reveló que los sistemas de transporte público en tres ciudades latinoamericanas, Ciudad de México, Bogotá y Lima, son consideradas como las más peligrosas del mundo para las mujeres. A nivel local de Ciudad de México, el 65% de usuarias de transporte público han sido objeto de acoso sexual mientras viajan. Esto según el Instituto Nacional de las Mujeres, 65%. Y también sabemos que el 40% de las usuarias del transporte público cambia su vestimenta para evitar ataques en el metro capitalino, mientras 4.5% afirma haber dejado su lugar de trabajo o estudio por la inseguridad que percibe en este sistema. Esto según un investigador revelada hace 2 años. La encuesta Origen Destino 2016 también es del 2017, también es una fuente de datos muy valiosa para todos ustedes que estén trabajando en el tema, y nos informa que de las 7.9 millones de mujeres que viajan en el transporte público, 3.5 de la Ciudad de México y 4.5 de los millones, 8.5 y 4.4 en municipios conurbados del Estado de México, que se transportan diariamente. De ese total de 7.9, casi 4 millones lo hacen en transporte público, 680,000 en taxi, ya sea de sitio, lo toma uno en la calle o con la aplicación digital. 1 millón prefiere el metro y 300,000 en el Metrobús o Mexibus. Y los desplazamientos van de 3 a 6 recorridos diarios y tienen como objeto acompañar y o adquirir bienes y servicios. Esto de 3 a 6 recorridos diarios es muy importante porque implica lo que un fenómeno que sabemos que es cambiar de un sistema de transporte a otro. Y de acuerdo con el mismo Origen Destino del 16, sabemos que del total de 30 y tantos, yo no recuerdo las cifras, ustedes me corregirán, 30 y tantos millones de viajes, 11 millones se realizan a pie. Entonces, entre estos ¿cuántos cambios hay? De 3 a 6 recorridos, varios de ellos son a pie, cambian, se suben a un modo, abordan el más común es de los municipios conurbados, llegar a tomar tercero hasta el metro, del metro, en el mejor de los casos llegan con un solo tramo. Muchas veces hay que transbordar con los problemas que ya todos conocemos, que son conexiones de transbordo muy inadecuados. Bueno, en fin, estos son algunos de los datos que tenemos disponibles, pero pues en esencia la cuestión es que sigue siendo un tema sin resolver, a pesar de la atención que se le da a estos problemas. Y en ese caso la UNAM, la Universidad Autónoma de México, y a través del CUEC nos hemos propuesto
abrir estos conversatorios al debate. Sería muy interesante y les pido que como efecto, como resultado de esta plática que vamos a tener el día de hoy, nos ayude a precisar propuestas, si tienen ustedes propuestas específicas, para hacerlas llegar a las autoridades que sean correspondientes, es decir, que no solamente estamos discutiendo, sino que tenemos y sabemos qué hacer. Este es otro de las labores del PUEC, que nos señala que debemos hacer lo posible para incidir en políticas públicas. Si nos hacen caso o no, pues ya será otra cosa, pero también quiero comentarles, esta es una apreciación personal, que el paréntesis que se abre, que espero que sea muy largo, con la nueva administración tanto de la Ciudad de México como a nivel federal, que nos permita una mayor cercanía con nuestras autoridades y por lo tanto también tocar esa sensibilidad política para tomar ya cartas en el asunto. No voy a abundar en esto, ustedes seguramente lo van a tratar con más conocimiento de causa. Este no es un tema mío personal de investigación, pero pues les agradezco el interés y pues les deseo una reunión muy fructífera. Bueno, pues creo que ya estamos todos en la mesa. Vamos a dar inicio a las mesas, pero sin antes me gustaría presentar a nuestros invitados. Tenemos la presencia de la doctora Paula Soto Villagrán, que es maestra y doctora en Ciencias Políticas Antropológicas de la Universidad Autónoma Metropolitana de Ixtapalapa. Es profesora investigadora del Departamento de Sociología de la División de Ciencias Sociales y Humanidades en la misma UAM Ixtapalapa y participa en el área de investigación, espacio y sociedad. Y ha publicado una serie de artículos en revistas nacionales e internacionales relacionados al estudio de género y estudios urbanos. El doctor Fernando Calonge, doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Su área de investigación se centra en la relación entre los fenómenos espaciales, la movilidad urbana y las entidades sociales. Bajo estas líneas ha realizado investigaciones postdoctoral en la Universidad Veracruzana y en la Universidad de Guadalajara. Y al presente está realizando una investigación de movilidad urbana y exclusión social en el marco de la maestría de movilidad urbana. Es profesor investigador del Centro Universitario Tonalá de la Universidad de Guadalajara. También tenemos la participación de la maestra María Soledad de la Paz Díaz Vázquez, quien es licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Planeación y Políticas Públicas por la misma Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Tiene un diplomado en Infraestructura Ciclista, Bicicletas Públicas y Transporte Sustentable y realizó una estancia de investigación en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente está realizando su doctorado en Sociología en la UAM Azcapotzalco. Tenemos también la presencia del arquitecto Héctor López, quien estudió arquitectura en la Facultad de Arquitectura de la UNAM y una universidad de París. Él dibuja, diseña y pinta murales y hace activismo a pie y coordina la Liga Peatonal de la Ciudad de México. Bienvenido. También tenemos la participación de Ana de Luca. Ella viene en representación de la doctora Margarita Velázquez. Ana de Luca es candidata a doctora por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en donde hace una crítica feminista al discurso ambiental. Tiene una maestría en la London School of Economics y es parte de la Red Nacional de Investigación sobre Género, Sociedad y Medio Ambiente. Es coautora del libro Adaptación y Mitigación Urbana al Cambio Climático de México y es coordinadora del libro Transformaciones Ambientales y la Igualdad de Género en América Latina. Ha escrito diversos artículos académicos y capítulos de libros y participado en actividades y seminarios
congresos a nivel nacional e internacional. Y bueno, ya una vez presentados los participantes, el conversatorio se va a dividir en 2 mesas. Y bueno, antes de ya empezar con la primera mesa, me gustaría decirles que intentando adaptarnos a una actividad que vamos a poner, que pusimos, entonces la idea es que terminemos la charla con la sesión de preguntas a las 12 y de 12 a 12 y media sean, de 12 y media de 12 a 12 y media sea el coffee break, para que tengamos la oportunidad de todos participar. Les pido su participación en las horitas que tenemos allá afuera. Y bueno, desde la perspectiva de movilidad y género que vamos a abordar durante estas mesas, se refieren a 2 temas: a la inserción de la movilidad urbana en el marco adecuado para vislumbrar a los habitantes de la ciudad y en especial a las mujeres que viven en la ciudad, así como el papel de la gobernanza en la movilidad urbana. También discutiremos sobre el contenido del acoso sexual a las mujeres en el transporte público y quiero darles antes una breve reseña de algunas ideas y reflexiones que hay sobre el tema. Primero, debemos establecer las diferencias que hay entre la movilidad y el transporte. En la primera, la movilidad hace referencia a la suma de los desplazamientos individuales que cada uno tiene, ¿no? Y por ende hace referencia también a los modos de transporte. Mientras que el transporte, pues es la herramienta por medio del cual llevamos a cabo esos desplazamientos. Al insertar la categoría de género en el análisis de la movilidad, pues es necesario incluir diferentes variables, como son el tiempo, la distancia, el modo de transporte. Sin embargo, dichos conceptos son fundamentales, pero no son suficientes para entender a la movilidad cotidiana, esto es, a la movilidad del día a día, el cual brinda un marco por oficio para visibilizar al sujeto que vive en la ciudad, sus experiencias y significados que posibilitan cuestionar las características particulares de moverse en la ciudad desde una perspectiva de género. Y esto nos lleva a intentar comprender diferentes enfoques que han sido estudiados en las últimas décadas. Por ejemplo, por un lado, se cuestiona qué efecto tiene la movilidad en el género. Y por el otro lado, se cuestiona cómo afecta el género a la movilidad, ¿no? También tenemos el papel que juega la inseguridad y la violencia en el desplazamiento de las mujeres en la ciudad y la formulación e implementación de políticas públicas en el cambio de paradigma de la función del Estado. Y bueno, a ver si para dar inicio a la primera mesa, la idea es que yo lanzo ideas y ustedes participan, pero mucho como a modo de charla, que no sea algo rígido, pueden conversar así, interrumpirse si quieren un poco, y también resaltando esto que nos solicita el doctor Delgado, que sean propuestas, ¿no? Teniendo propuestas cada uno. Y bueno, va la primera. Planteamos reflexionar sobre el cambio de paradigma neoliberal en la articulación de las políticas públicas en el tema de movilidad urbana y sus repercusiones en términos de exclusión social y fragmentación urbana. Eso va a ser la primera mesa. Y bueno, me gustaría que comenzara el doctor Fernando y luego seguimos para... ¿Sí? Hoy, muy cortito. Bueno, muchas gracias, Sarsi, a los organizadores por la invitación, a todos los presentes también. Sobre la primera pregunta, sobre el primer tema que arrojas, bueno, señalar que nuestras ciudades pues sí son, digamos, como víctimas de esa fase presente del desarrollo de las ciudades bajo el neoliberalismo, que esto en términos teóricos pues puede resultar excesivamente abstracto, pero que cotidianamente se escenifica
por ejemplo, en las grandes dispersiones que viven buena parte de los pobladores de las ciudades, de los pobladores y de las pobladoras, que se escenifica, por ejemplo, en cierta ruptura del pacto social o del contrato social por el cual pudiéramos aspirar a una convivencia interclasista. Esto se quiebra, tenemos las clases altas y medias en un proceso de repliegue hacia zonas cerradas o bien hacia zonas gentrificadas donde disminuyen las posibilidades de contacto. Y todo eso se escenifica también en esas dificultades de repente, pues por salvar esa cotidianidad, las propias mujeres y sobre todo aquellas que están en los sectores más marginados de la población y del territorio, ¿no? Eso está relacionado pues con dificultades para salir de esos territorios tan fragmentados y tan dispersos y tan lejanos de los centros de trabajo, con las dificultades que tienen en un entorno de incertidumbre y de inseguridad ciudadana pues para poder caminar hacia las unidades del transporte, las dificultades que tienen para organizar toda su vida, todas las actividades que tienen, también con el peso normalmente atribuido del cuidado del hogar, el tener que estar pendientes de satisfacer ciertas necesidades básicas por un territorio pues cada vez más disperso. Y yo creo que, aunque nos pueda sonar un poco, por resumir, muy rimbombante de repente esas ideas sobre el neoliberalismo, la ciudad neoliberal, la flexibilización en las formas de tratar el espacio, todo tiene, digamos, como repercusiones e imágenes muy concretas que abonan a un proceso pues muy fuerte y muy destacado de exclusión social. Ok, pues ya... Yo les quiero platicar un poquito de cómo es que empecé con la movilidad para empezar a hablar un poco de eso. Yo me dedico a temas de género y medio ambiente y en la Ciudad de México pues, nos preocupaba el transporte porque es el mayor emisor de gases de efecto invernadero. Entonces el año pasado la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México nos pidió que hiciéramos un estudio para ver cómo impactaba el cambio climático a hombres y mujeres en la Ciudad de México y a su vez cómo impactan de forma diferenciada hombres y mujeres. Y nos centramos en tres aspectos. Uno era como las percepciones sobre el cambio climático, la salud, y otro de ellos era la movilidad, justamente por ser el transporte de ese sector movilidad. Y nos dimos cuenta cuando empezamos a charlar con la gente y hicimos 22 grupos vocales de diferentes sectores socioeconómicos en México, que aunque queríamos hablar de cambio climático, aunque queríamos hablar de salud, gran parte de la conversación se centró en la movilidad. Y nos dimos cuenta de la gran importancia, ¿no?, que tiene en esta ciudad la movilidad, cómo es un espacio productor y reproductor de desigualdades, pero a su vez cómo es también un espacio para desarticular esas desigualdades. Y bueno, en ese sentido, para nosotros fue muy rico toda la serie de resultados que tuvimos a partir de esta investigación, y no solamente porque lo hicimos desde una perspectiva de género feminista, pero tratamos de incorporar la interseccionalidad que supone integrar otras condiciones de desigualdad, ¿no? Es muy difícil en la práctica, metodológicamente requiere mucho, pero creo que sí pudimos lograrlo, al menos con el ámbito socioeconómico. Y en ese sentido nos dimos cuenta que claro que se vive la ciudad de una forma muy distinta en términos de género, pero la clase socioeconómica tiene un papel crucial y fundamental de cómo vivimos esta ciudad. Y en ese sentido, este paradigma neoliberal ha ido acrecentando las desigualdades que se viven de forma muy cruda en esta ciudad, ¿no? Vemos estos espacios profundamente segmentados. Estoy pensando en Santa Fe, o pues, bueno, incluso aquí en el centro histórico, y eso genera
pobreza también relativa. Entonces, pues bueno, eso les quería platicar un poco de cómo llegué a eso, que me parece muy importante la iniciativa que tuvieron para hacer esta mesa. Muchas gracias por la invitación. Me parece fundamental poder empezar a dialogar con eso y qué mejor que esto pueda traducirse en medidas que puedan incidir en la política pública. Yo la verdad creo que hay que situar la discusión un poco antes del paradigma neoliberal de ciudad que tenemos. Yo creo que efectivamente el paradigma neoliberal, la ciudad capitalista, lo que hacen es profundizar con mayor fuerza divisiones sociales que se han transformado en desigualdades profundas y que fragilizan mucho más la experiencia de aquellos sectores que están en una condición de mayor vulnerabilidad. Pero yo diría que este paradigma neoliberal requiere del orden social de género para sostenerse, para reproducirse y para difundirse. Creo que efectivamente los resultados visibles, como dice Fernando, que son a veces cuesta como asirlo desde una perspectiva tan abstracta como hablar de la ciudad neoliberal y pensar en cómo la experiencia diaria, cotidiana de cualquier urbanita se siente más fragilizada, permite entender eso. Pero yo creo que antes de la ciudad neoliberal y acompañando a la ciudad neoliberal hay un orden social urbano que desde mi perspectiva es un orden social patriarcal, o es un régimen de género que lo que ha hecho es utilizar fundamentalmente el espacio como un elemento de la vida social y de las relaciones sociales para situarnos en distintos lugares, en distintos momentos, con mayor o menor visibilidad. Por lo tanto, a mí me parece que fundamentalmente la exclusión del modelo, incluso de los discursos sobre la ciudad neoliberal, tienden a invisibilizar también esas diferencias de género, que creo que, no sé si las preceden, pero yo creo que se profundizan con mayor fuerza. Y solo como para caracterizar también, intentando hacerlo más concreto, esta idea del orden social urbano patriarcal, creo que en primer lugar hay una idea fundamental dentro de la crítica feminista de la ciudad, y es que el urbanismo moderno, al separar las ideas, los espacios en espacios para trabajar, para recrearse, para estudiar, etc., lo que hizo fue dividir o fragmentar nuestra propia experiencia cotidiana. Y eso en particular a las mujeres tiene una consecuencia mucho más directa, porque el segundo elemento del orden social de género es que dicotomiza las relaciones y dicotomiza fundamentalmente las categorías de análisis. Es decir, la idea de lo público y lo privado, por ejemplo, se agudizan más con esta idea de la fragmentación. Las ideas de lo productivo y lo reproductivo tienden a ser cada vez más complejas. Un espacio doméstico puede ser un espacio de la producción, como lo viven mujeres maquiladoras, como lo viven mujeres que trabajan desde casa. Y hoy día, y sobre todo lo que nos convoca, yo creo que una de las dicotomías a través de las cuales se codifica la separación entre lo femenino y lo masculino, y que no le habíamos puesto tanta atención, es la oposición entre la movilidad y la movilidad. La idea de lo femenino y lo masculino como lo móvil y lo inmóvil, yo creo que sustenta este paradigma de ciudad y este paradigma de transporte que está fundamentalmente pensado para un sujeto que se supone abstracto, pero que en la práctica es un hombre trabajador, y que por lo tanto el sistema de transporte, los barrios, los servicios están pensados fundamentalmente para este ideal de sujeto ciudadano que es principalmente un valor. Y en tercer lugar, yo creo que eso ha tenido repercusiones evidentes en la planificación urbana y en el diseño de nuestras ciudades, que lo que han hecho es que fundamentalmente se invisibilice la experiencia de las mujeres en la vida urbana, es decir, que los espacios públicos recreativos se piensen como canchas de fútbol, que nuestros espacios públicos urbanos no piensen en la presencia de los niños y de las niñas, por ejemplo, que uno cuando anda con niños y necesita un baño y no haya dónde
recurrir a un baño, eso significa que las ciudades están pensadas fundamentalmente a partir de la invisibilidad de ciertos sectores. Y en particular, las invisibilidades que a mí me han interesado son precisamente esas invisibilidades de las mujeres y de las niñas fundamentalmente. Porque tiene evidentes repercusiones en la vida cotidiana y después lo veremos con mayor claridad en los esquemas de desplazamiento. Y solo una idea más para puntualizar, porque si no, no me paro. Una diferencia que hacía al principio entre la diferencia entre movilidad y transporte, yo creo que la diferencia fundamental entre la movilidad y el transporte y la movilidad y sobre todo el desplazamiento, que tendemos a hacerlo sinónimos, es que la movilidad es una experiencia y como experiencia implica significado, implica emociones, implica una complejidad de fenómenos que no son solo pensables desde la idea del origen y el destino de las personas, sino que tiene que ver con que lo que nos pasa durante un viaje. Movernos en la ciudad es un viaje, y como todos los viajes son experiencias, y durante esas experiencias nos pasan cosas. Y eso es lo que ha hecho un poco visible esta idea del paradigma de la movilidad en oposición al desplazamiento, que pareciera ser un desplazamiento lineal, limitado, en un espacio cartesiano medible. Por lo tanto, yo creo que la movilidad fundamentalmente retoma la experiencia, y por eso es que la discusión feminista en estos días, en la discusión sobre movilidad o sobre ciudad, adquiere una cierta relevancia o está hoy día discutiéndose, porque esa idea de movilidad permite pensar a las personas, permite pensar en sus cuerpos, permite pensar en sus emociones y permite pensar en su experiencia urbana cotidiana. Gracias. Bueno, retomando un poquito lo que Ana comentaba, yo también estaba recordando cómo me acerqué al tema, y bueno, mi interés era en un principio analizar cómo se llevaban a cabo las prácticas de movilidad en bicicleta. Entonces, al acercarme un poco al tema, me di cuenta que la política de transporte estaba muy de la mano con la política del medio ambiente. Ahí por el 2010, cuando se llevó a cabo la cumbre de líderes locales, Marcelo Ebrard hablaba de una preocupación medioambiental por la cantidad de emisiones ambientales que se estaban generando, también por la ocupación de los espacios, o que tiene que ver con cuestiones de ambiente, pero sacó a la luz un término que era la movilidad sustentable, y en esa movilidad pues estaba proponiéndose un nuevo paradigma de la movilidad, en donde se hablaba de la utilización de medios de transporte amigables con el medio ambiente, como podía ser la bicicleta, el caminar, y usar en menor medida el automóvil. Entonces me empecé a interesar un poco por el tema, y después el concepto de transporte se cambió por el concepto de movilidad, y de repente ya apareció una ley de movilidad y se elaboró un informe sobre el derecho a la movilidad. Es decir, que la preocupación ya no solo era en materia ambiental, sino que también era en materia de derecho humano, la movilidad como el derecho a desplazarnos libremente por el espacio. Un espacio, además, que va de la mano también con el cambio de paradigma en la academia, tiene que ver con precisamente el paso del transporte a lo que es la movilidad, y ya la doctora Soto nos preguntó un poco como el cambio de enfoque, mirar las necesidades de las personas que se trasladan, y no tanto el vehículo como la capacidad de la gente de moverse, y no la capacidad de los vehículos para transportar a cierto número de personas, que además son homogéneas, no se sabe qué género tienen, simplemente son cuerpos que se mueven. Pensándolo ya en las necesidades, pues entonces nos acercamos al concepto de género, pensamos en la movilidad de niños, ancianos, otro tipo de movilidades. En sí el tema es un tanto complejo, hablar de movilidad de género es discutible porque tanto la movilidad está cargada de relaciones de poder, en los medios de transporte hay implícitas relaciones de poder, en las políticas públicas de transporte hay implícitas relaciones de poder. Tan es así que en el caso de la bicicleta, las primeras modificaciones se hacen en el centro de la ciudad, siendo que desde años atrás la bicicleta se utiliza al sur de la ciudad también, en delegaciones como Tlalpan, Tláhuac, en Xochimilco. Entonces, ¿por qué impulsar el uso de la bicicleta en el centro cuando en el sur se utilizaba de una manera más generalizada? Entonces, es un ejemplo de cómo la movilidad está intrínsecamente ligada a relaciones de poder, al igual que en el género. Cuando pensamos en la relación hombre-mujer, o pensar, por ejemplo,
Últimamente se habla mucho de estadísticas, de cuántas mujeres viajamos en el metro, cuántas mujeres utilizamos el transporte público en general, pero más allá de preguntarnos los datos, tendríamos que preguntarnos si el viaje comienza desde que tomamos un medio de transporte o antes, desde que nos preparamos para salir. Es allí cuando podemos hablar de las experiencias que nos platica la doctora Soto. Y esas experiencias son complejas porque estamos hablando de necesidades diversas. La necesidad de un niño no es la misma que la de una mujer o no es la misma que la de un hombre. Pienso, por ejemplo, en mi trayecto de la mañana para acá. Yo iba en el vagón de mujeres, pero a mi lado iba un niño. El vagón iba lleno y me pregunté qué pensará un niño de una estatura pequeña en medio de mujeres que no lo dejan ver en dónde está. O sea, su experiencia de movilidad también es distinta. Entonces, es un tema bastante complejo. Podríamos hablar de experiencias diferenciadas en todo el mundo. Pero bueno, voy a pasar el micrófono rápidamente. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. A mí me gustaría empezar diciendo, bueno, que aceptamos, o yo en mi caso acepté la invitación de venir representando a la Liga Peatonal. Aunque no me siento experto en el tema y sé que en la Liga Peatonal hay más gente que pudo haber venido, platicando con Satsi nos habló de esa paridad que se requería en esta mesa, ¿no? Entonces por eso nosotros aceptamos venir en este caso. Y bueno, ya abonando al tema también, yo desde mi experiencia como arquitecto también trabajando en espacio público y ahora como coordinador de la Liga Peatonal en la Ciudad de México, donde estamos muy interesados en los temas de género, porque sabemos, y a partir de las experiencias que hacemos caminando, donde hay muchísimos ejercicios en la calle, y hemos ido identificando pues, muchas problemáticas, no solo en la movilidad como activa y también parafraseando aquí a mis compañeras, donde pues, los viajes inician desde un poco antes, ¿no? Me gustó lo que dijo María acerca de que el viaje no comienza cuando uno aborda el transporte, pues en el caso de nosotros, los peatones, las peatonas, pues empieza justo desde salir de casa. Pero yo creo, siempre he pensado que para las mujeres es un poco más complejo el tema, ¿no? Siempre empieza mucho antes, ¿no? Desde saber qué se van a poner para abordar ese transporte público, ¿no? Entonces, todo esto abona mucho al modelo neoliberal de la construcción de la ciudad, desde la perspectiva no solo del transporte, sino de la generación de la ciudad misma, ¿no? El urbanismo y cómo la arquitectura ha sido optada completamente por hombres, ¿no? Siempre nosotros tenemos esta discusión porque a los arquitectos nos enseñan pues que la figura esencial de la construcción de las ciudades o de una obra específica pues es el arquitecto, ¿no? El hombre que determina qué se hace y qué hace todo, ¿no? Entonces, pues a partir de esto nosotros hemos entrado en unas discusiones donde pues, ponemos como en tela de juicio algunos modelos que son súper aplaudidos, ¿no? En el tema de la generación de ciudad como ciudad universitaria, por ejemplo, ¿no? Que pues pensamos no solo en el tema peatonal, que pues no es muy caminable ciudad universitaria, que en realidad fue generada o creada pues, para llegar en automóvil, y bueno, las condiciones también del terreno, etcétera, ¿no? Son complicadas, pero bueno, ya si lo abordamos desde el tema de género, pues se vuelve un tema donde pues uno siempre ensalza como esta jerarquía del arquitecto y nunca lo cuestiona, ¿no? Entonces nosotros desde la arquitectura nunca ponemos atención justamente en estos temas de cómo incide directamente la creación de las ciudades pues a las mujeres, ¿no? Cómo es vivible la ciudad para todos, ¿no? Yo me he enterado mucho de estos temas a partir de estas caminatas que hemos hecho con perspectiva de género, donde hacemos auditorías y entonces trazamos una ruta donde las mujeres nos solicitan, ¿no? Que hagamos pues el ejercicio de caminar con ellas pues para ver estos temas que ellas pues tienen muy claros, ¿no? Porque los viven todos los días. Sin embargo, para nosotros pues es súper complicado a veces darnos cuenta porque nuestra educación, nuestra cultura nos cega un poco, ¿no? En estos temas. Pongo un ejemplo muy rápido. Alguna vez hicimos una caminata con perspectiva de género en la delegación Coyoacán, a petición de algunas alumnas de la INCRIM. Entonces nos fuimos dando cuenta de todos los obstáculos que hay y toda la generación del espacio, en donde, por ejemplo, pasar junto a una estación de autobuses, ¿no? De microbuses,
pues ya per se ya es un problema, ¿no? Porque pues hay ahí todo un tema de acoso, hay ahí todo un tema de falta de espacio para caminar libres y seguras, pero aparte algunos temas como más del espacio físico, ¿no? O sea, puntos ciegos donde no se ve, en la noche se vuelve oscuro, donde los árboles a lo mejor son muy frondosos y en algún punto pues es muy bueno eso en el día, porque nos cubre del sol, pero en la noche se vuelve una zona de lobos ahí, ¿no? Está oscuro el espacio, donde yo aprendí algo que es así fundamental, a mí me cambió la visión completamente, ¿no? O sea, el olor a orines, por ejemplo, junto a una parada de autobuses, eso detecta, las mujeres lo detectan y no solo se ponen alerta, sino que saben que eso es un peligro latente, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo pasar por ahí y no tengo problema, más que el olor, ¿no? Entonces eso se vuelve no solo muy interesante, sino como una apuesta para empezar a pensar la ciudad o la generación de arquitectura, el urbanismo, etcétera, pues desde otra perspectiva. Creo que es interesante empezar a mover estas cosas, ¿no? Y yo pasaría a la palabra también. Okay. Bueno, retomando un poco esta idea que menciona la doctora Soto de que el sistema de transporte está diseñado para los varones, porque ellos, digamos, por historias eran los que salían, ¿no?, a trabajar. Y pensando un poco en la estructura, en el tamaño de los hombres, o sea, yo pienso, los hombres yo los veo más grandes, más gruesos, más anchos, y creo que el transporte público no está diseñado ni siquiera para ellos. O sea, los asientos son como pequeñitos, y esto, o sea, ni para ellos ni para nosotros, ¿no? Y esto creo que va muy ligado a este cambio de paradigma de favorecer las soluciones privadas de movilidad frente a las públicas, ¿no? O sea, que quepan más, no me importa si van cómodos o no van cómodos, y no me importa si son mujeres o son hombres, yo los tomo como lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría como dejar esto ahí y tienen algún comentario acerca. ¿Ningún comentario? Bueno, pensando en la bicicleta, platicando con alguna mujer que participó en el estudio, me decía que ella ella vive en el centro de la ciudad, en la Condesa, y decía que ella utilizaba el sistema de transporte público de la bicicleta, pero que no llevaba a su niño en la bicicleta porque no hay un espacio para trasladarse con él. La canastilla que ella necesitaba para guardar las cosas, las compras, pues no existía y que era bastante incómoda. Entonces sí es una cuestión de diseño, pero creo que más bien ahí debería preguntarse la persona que diseña para qué diseño, cuál es la necesidad que voy a cubrir a la hora de diseñar. Lo mismo ocurre con el metro. Una persona que va viajando con su bebé lleva maletas, aunque se vaya en el vagón de las mujeres, las maletas no van a desaparecer, no las va a llevar consigo. Al igual, va viajando con un niño en el vagón de las mujeres y pues tiene que haber un espacio también para él. Entonces, sí va de la mano con el diseño, pero también va de la mano con un cambio de mentalidad, porque si entre nosotros nos apoyamos para rebasar o sopesar esas barreras que el mismo diseño nos impone y mostramos las necesidades que requerimos, entonces necesariamente tiene que haber alguna modificación. Yo creo que a lo mejor no lo había pensado así, quizás efectivamente yo creo que no es muy macabro pensarlo, efectivamente hay un uso racionalizado del espacio y que seguramente tiene que ver con movilizar más personas. Pero además de eso, yo creo que hay un uso diferencial del cuerpo en la movilidad. O sea, si ustedes, fíjense a quienes tienen sentado al lado y cómo se sientan. La forma de ocupar el espacio es completamente distinta. Hay un autor que ustedes deben conocer, que es Edward Gibbs, que dice que las mujeres son la insignificancia en el espacio, mientras los hombres son la presencia en el espacio. Y a veces queda tan evidenciado cuando uno va en un metro, en una micro, y en esa ocupación del espacio, que es
distinta dependiendo de si es un cuerpo masculino o femenino. O sea, yo creo que efectivamente el diseño importa, pero solo y cuando entendemos que el diseño es el resultado de alguien que lo hace. Es decir, el diseño no es en abstracto, el diseño lo diseña alguien. Y ahí coincido completamente con Héctor y mucha de la crítica de la colectiva feminista del urbanismo, es que el diseño y la planeación urbana son un dominio sumamente masculinizado. Y por lo tanto, las necesidades y las ideas de para quién se planifica, evidentemente tienen un sesgo de género, como la mayor parte de las actividades cotidianas que tienen un sesgo de género. Yo quería decir que quizá un poco más de concentrarnos en las diferencias quizá biológicas, ¿no? O sea, como de diferencias quizá de nuestros cuerpos, son estas diferencias sociales, ¿no? Y culturales. Las mujeres históricamente han sido las cuidadoras, ¿no? Y eso implica que muchas veces traigamos bolsas, ¿no? Del mercado, del súper, las pañaleras, que traigamos con nosotros a nuestros hijos, que vayamos cuidando a algún adulto mayor, ¿no? Entonces, definitivamente el espacio no ha sido diseñado para poder llevar a cabo de buena manera esas actividades, ¿no? Porque no hay rampas para llevar una silla de ruedas, por ejemplo, una carreola, no hay espacio para poner nuestras bolsas, las pañaleras, por ejemplo, en el sistema de transporte en general. Y eso no solamente dificulta la movilidad, muchas mujeres reciben muchas agresiones porque justamente se supone que no debemos de ocupar mucho espacio, ¿no? Entonces, cuando estamos ocupando mucho espacio es una especie de agresión y se nos castiga por eso. Entonces, no solamente se nos dificulta, sino que muchas mujeres deciden no moverse, deciden no desplazarse por eso. Y entonces, cuando también hablamos de la movilidad, tenemos que hablar de cuándo es que estamos decidiendo no movernos, ¿no? Porque eso también importa. Nos decían en estos grupos focales que hicimos el año pasado, muchas mujeres que tienen a sus hijos en las guarderías, nos decían que los dejan en guarderías que están cerca de su casa y no cerca de su trabajo. Y los dejan cerca de su casa porque no pueden subir en horas pico a sus hijos al metro, ¿no? Entonces, para ellos sería mucho más fácil tener a sus hijos en una guardería que les quede cerca del trabajo, porque así a la hora de la comida los pueden ir a ver, ¿no? Pueden estar cerca en caso de que se enfermen o cualquier otra cosa, pero los dejan lejos de sus espacios como laborales porque no pueden como trasladarlos. Entonces, pues bueno, es importante cuando tomamos en cuenta como la movilidad, considerar la movilidad del cuidado, porque ahí son las mujeres quienes hacen gran parte de las actividades de cuidado y en donde la movilidad pues tiene un papel muy importante. ¿Claro? Sí, adelante. Gracias. Aquí hay un tema también muy interesante que creo que abona perfectamente a este punto, ¿no? En este endiosamiento de los generadores de ciudades, de la arquitectura, ha habido como, en la arquitectura les cuento un poco, ¿no? Nos enseñan a diseñar con base en modelos que alguien se inventó, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la arquitectura hay un señor que es francés que se hace llamar Le Corbusier, y este señor ha abonado así yo he pensado a veces que es como el retroceso en el diseño, ¿no? Porque él como que estableció un paradigma. Él generó un módulo que justamente llamó Le Mouleur, donde la persona para la que él iba a diseñar era una persona estandarizada de 1.83 metros, ¿no? Pues no importaba si tú eras más pequeño o más grande, o sea, 1.83 tú debías caber, ¿no? Entonces él empezó a diseñar todo en ese sentido, ¿no? Y yo decía, wow, está increíble, ¿no? O sea, esta estandarización pues justamente abona como a este progreso, ¿no? Porque pues vamos a generar más cosas para todos mucho más fácil, ¿no? Pues hasta que un día visité una casa de este señor, me di cuenta que todas las medidas de 1.83 pues no alcanzas nada, ¿no? O sea, yo mido 1.83 y de todos modos a mí me quedaba alto todo, ¿no? Entonces era increíble como esto, que a nosotros nos meten justamente en la cabeza desde el día 1 de la arquitectura, desde que estamos en la escuela, pues es como una constante. Y nosotros no lo creemos, y no solo no lo creemos, sino que luego lo replicamos, ¿no?
sin siquiera pensar realmente si esto está funcionando o no, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, justamente lo que decía, perdón, Ana, lo que decía Ana, a mí me parece muy interesante porque yo creo que una de las condicionantes más importantes para que la gente compre automóviles es justamente esto que ella comenta, ¿no? O sea, las mujeres no tienen acceso a un sistema de transporte donde puedan ir cómodas, llevando los objetos que tengan que llevar, llevando a los hijos, a los niños, a las personas que se cuidan. Entonces, uno de los mercados más importantes de compra de automóviles, por ejemplo, estos modelos como las SUVs, son comprados por mujeres, tal cual, porque no solo se sienten pues, con más espacio, sino protegidas. El padrón vehicular del año pasado nos decía que, no es cierto, se hizo un estudio donde se vio que el crecimiento del padrón vehicular había sido exponencial durante los últimos años, ¿no? Entonces que ahora tenemos como casi el doble de automóviles que teníamos hace 20 años, ¿no? Entonces esto también abona pues, al modelo, seguimos replicando el modelo porque no apostamos a la movilidad sustentable, no tenemos medios de transporte, sino tenemos cada vez más autos, ¿no? Yo creo que ahí hay un tema también a pensarse, ¿no? Sí, claro. Sí, yo por mi parte, sobre la pregunta que se hacía sobre el diseño y cómo afecta a las distintas movilidades entre hombres, mujeres, etcétera, yo creo que preguntándonos eso también hay que preguntarse a la inversa, sobre la falta de diseño, sobre todas aquellas otras partes de la ciudad que no han sido diseñadas, pues que han crecido de forma espontánea, de forma empírica, a través de ocupaciones, a través de procesos de regularización, sin que haya realmente un pensamiento y una concepción en ese mismo diseño, y que son escenarios como los de las periferias, como los de las zonas pobres, como los de las zonas vulneradas, que no están recibiendo atención pública, y son zonas que tienen como una particularidad también muy específica de pues una gran, por decirlo así, desidia urbana, es decir, son lugares donde en ocasiones falta iluminación, donde no hay banquetas, donde las banquetas están mal construidas, donde no hay pavimentación, donde hay grandes charcos cuando son épocas de lluvia, que se convierten en lodazales. ¿Y esto qué tiene que ver en términos de género? Normalmente también se ha descubierto, y a poco que hacemos investigación lo vemos, el entorno de la cercanía y de la proximidad es un entorno fundamentalmente femenino. Los hombres somos los que salimos bajo el orden patriarcal vigente al trabajo, las mujeres son las que se quedan en el entorno de la casa, cuidándolo, yendo a por los habituallamientos, el abastecimiento, el cuidado de los hijos, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos una gran desidia por estos otros espacios que no han sido diseñados, que no están siendo diseñados y que probablemente no lo sean, que están fuera del foco público, fuera del foco de las inversiones, y que es ahí donde las mujeres, una buena parte de ellas, tienen encomendadas esas tareas del cuidado. Y entonces podemos observar esas grandes dificultades de que tienen que andar con bultos, con bolsas, como comentaban las compañeras, cargando niños en espacios que están pensados para todos, para todo menos para precisamente eso, ¿no? Y eso yo creo que también es un hecho político. Hablaban las compañeras, el compañero también, de que la movilidad es un hecho político, evidentemente. Donde no ponemos atención también es un hecho político. Es un hecho político porque estamos priorizando determinados espacios y estamos priorizando determinados segmentos de clases sociales y determinados grupos de género, ¿no? Pues damos por terminada esta primera mesa y los invito a que participen. Tenemos 2 actividades afuera y que participen en ella. Bueno, la segunda mesa voy a plantear como algunas preguntas que algunas ya se retomaron en la mesa 1, pero si les quedó algo ahí en el tintero, pues lo sacamos. Esto de más de cuáles son los factores, y que también ya se trató un poco de esto del patriarcado, ¿cuáles son los factores y el porqué, ¿no? de estos factores que contribuyen a que las mujeres
nos encontremos en una situación más vulnerable en términos de movilidad. La segunda es el papel que juega la inseguridad, la violencia y el acoso sexual a las mujeres en sus desplazamientos. Una tercera pregunta, esto de la implementación de diferentes herramientas como el Atenea, ciudades seguras, ¿si han servido como solución o solamente ha sido una simple forma de resolver, pero digamos a mediano o a corto plazo, el problema? Y 4, ¿cómo tendría que configurarse una agenda urbana en términos de movilidad, pero de movilidad de mujeres, ¿no? Y bueno, pues, no sé, ahí ya no pongo orden, quisiera participar. ¿Puedo repetir la pregunta? A ver, yo creo que así en términos generales y para que no tengan tan claro, efectivamente el género organiza la vida social en todos los planos y no podría ser distinto en la movilidad. Lo que tenemos como lo que se ha documentado, pero yo diría que se ha documentado en otros países, en Latinoamérica todavía es bastante reciente el análisis de género en la movilidad, es que hay ciertos como comportamientos de desplazamiento diferenciales entre hombres y mujeres y hay comportamientos también diferenciales dentro de las propias mujeres. Hay varias cosas que se repiten y se encuentran en los estudios, que las mujeres caminan más a pie, que usan más el transporte público, que tienen varios proyectos funcionando en un mismo viaje, que recorren distancias a veces más cortas o más largas dependiendo de su inserción laboral, que se mueven en tiempos significativamente más lentos que los hombres en un mismo trayecto, que en el caso de las mujeres asalariadas y sobre todo las mujeres trabajadoras domésticas tienen que salir mucho antes de lo que incluso empieza a funcionar el transporte y llegar de una periferia a otra, y eso a veces los horarios las afectan, que se muevan con paquetes y con niños. Yo diría que hay como harto avance en eso, en documentar este tipo de desplazamientos diferenciales. La razón es fundamentalmente este orden social de género que hace que fundamentalmente las tareas de las mujeres sean distintas a las de los varones por una estructura social, por un orden cultural que así lo hace. Efectivamente, como ya lo han dicho acá, un factor fundamental es la tarea de los cuidados. La tarea de los cuidados afecta la movilidad no solo en términos de tener o no tener hijos. De hecho, bueno, hay algunos estudios que dicen que tener un hijo de menos de 3 años significa un 54% de mayores viajes para las mujeres. O sea, aumenta significativamente. En el caso de las mujeres, no en el caso de los hombres que tienen 3 hijos, o sea, un hijo de esa edad. Para las mujeres ese indicador. Yo creo que la cuestión de los cuidados es fundamental, un poco Soledad preguntaba, porque hay algunos tipos de viajes que son diferenciales en función de esos cuidados. Además de llevar y cargar paquetes, significa acompañar generalmente a los niños o a los adultos a múltiples tareas. O sea, llevarlo a la escuela, llevarlo a las fiestas de cumpleaños, llevarlo a comprar lo que necesitan para la escuela. Hay un montón de cosas como de viajes pequeños que se pueden incorporar. Las compras de la vida cotidiana. Tendemos a pensar que las mujeres amas de casa no se mueven porque están en las tareas reproductivas. Y creo que una diferencia entre lo reproductivo y la idea de los cuidados es que las tareas de los cuidados significan, y lo reproductivo también en todo caso, pero implican una relación con el exterior que ha sido invisibilizada en todos los estudios del tiempo y los estudios de la movilidad, que es todas estas compras cotidianas para poder limpiar, para poder cocinar, implican desplazamientos que a veces son mucho más cortos, por lo tanto en las encuestas de movilidad no se cuentan. No se cuentan los trayectos de menos de 15 minutos o de una cantidad de kilómetros. El mantenimiento del hogar implica también salidas, que
requieren de moverse. La organización y la administración, los juegos, acompañar a los niños al parque, las caminatas, son tareas como esas. Y la otra tarea que incorpora este concepto de la responsabilidad del cuidado es la cuestión de las visitas para acompañar a niños y adultos mayores a cuestiones de salud, por enfermedades. Es una cuestión también muy poco predecible, en realidad, cuando se te enferma un hijo y tienes que salir y dejar el trabajo, etc. Es muy poco predecible, pero también se considera como parte de estas tareas de cuidado, porque hay tareas de cuidado que ya se han incorporado dentro de la economía formal, como la educación, la salud, el trabajo, ya están, hay infraestructura, pero no necesariamente hay una serie de infraestructuras para este tipo de movilidades o de este tipo de desplazamientos que tienen que ver con llevar a otros, con acompañar, etc. Es decir, los factores yo creo que tienen que ver fundamentalmente por este orden sociocultural y de género. Y eso implica que, por ejemplo, las mujeres se reconozcan que hacen viajes encadenados, que sus viajes son poligonales, o sea, si uno lo pone en una imagen, el desplazamiento de los hombres es más bien lineal, dentro de un espacio de casa-trabajo, y en el caso de las mujeres generalmente se disparan y eso se denomina viaje encadenado. Y otra característica fundamental de la diferencia es que la decisión de la movilidad que se ha tratado desde una perspectiva muy racional como una decisión individual, en el caso de las mujeres no necesariamente es una decisión libre e individual. Yo muchas veces tengo que salir en función de las necesidades de otros. Salgo por los hijos, salgo porque el marido no pudo ir, salgo porque el otro hijo, por la abuelita, por la mamá, por la tía, etc. Hay muchas de esas decisiones que se denominan una movilidad interdependiente. Es decir, yo, en la medida que necesito salir, es fundamentalmente por las necesidades de otro. No es una decisión totalmente libre la de viaje encadenado, la cuestión de la interdependencia son algunas de las características más como importantes de esas diferencias y un poco el porqué. Ana. Gracias. Nosotros encontramos en esta investigación que hicimos de la Ciudad de México que las mujeres cargan, ¿no? Y creamos como que esta idea de que las mujeres cargan, o sea, de forma literal, pero también como simbólica, ¿no? No solamente cargan con muchos paquetes. O sea, ustedes fíjense a la entrada del metro o en las paradas de los autobuses, todas las cosas que vienen trayendo, que no es cualquier cosa, ¿no? Y sobre todo si nos toca paradas, estar cargando un niño de 3 años más la bolsa, o sea, requiere mucho, ¿no? Mucha fuerza, mucha energía. Entonces estamos cargando con eso, ¿no? Pero también cargamos con otras cosas y cargamos con todos los problemas sociales que tiene México y que tiene esta ciudad. Cargamos con el hacinamiento que hay en el transporte público, ¿no? Cargamos con un sistema de transporte que es insuficiente, o sea, que los tiempos de espera son larguísimos, ¿no? O sea, hay muchas veces que para poder entrar al metro hay que esperarnos 6 turnos en horas pico. Pero bueno, también bueno, las mujeres cargan con un mayor costo en el transporte, que no sé si tú te has dado cuenta, pero justamente esta movilidad, ¿cómo le llamaste? Poligonal. Requiere que las mujeres se trasladen o sea, tienen que utilizar muchos más medios de transporte, porque como no está pensado para los destinos a los que van, entonces tienen que quedarse como a la mitad de donde llega como ese autobús, ¿no? Y entonces se tienen que subir a diferentes como formas de transporte y pagar más dinero, ¿no? Lo que nos dimos cuenta es que o sea, aproximadamente gastaban 30 pesos más al día, ¿no? Justamente como por esta forma en la que se están desplazando, ¿no? Entonces cargan también con ese costo mayor por estos desplazamientos. Pero bueno, en general cargan también con la violencia, ¿no? de este país, que es muy visible en el transporte público. Sucede tanto que nos dimos cuenta que está como ya muy naturalizado.
Porque cuando les preguntábamos que, bueno, cómo la pasan en el transporte, ¿no? ¿Qué les disgusta? ¿Cómo es su experiencia? Nos hablaban muy poco del acoso. Y nosotros, o sea, al final les decíamos, bueno, ¿y las acosan? Y nos decían, sí. Y bueno, ¿con qué tanta frecuencia? No, pues yo creo que al menos una vez a la semana, ¿no? Y esto nos dice dos cosas. Por una parte, o sea, nos dice lo malo que es el transporte público aquí en la Ciudad de México, que no se están concentrando en eso, ¿no? O sea, cómo hay esas condiciones que lo ponen como aparte, ¿no? Que nos dicen, bueno, es que me cuesta mucho dinero, es que paso 3-4 horas en el transporte público. Ahora en la encuesta de Origen-Destino decía que en promedio pasamos 1 hora 45 minutos, ¿no? Pero eso nos dice muy poco en realidad, ¿no? O sea, porque hay quienes pasan 4 o 5 horas, ¿no? En el transporte público, y hay quienes pasan mucho menos. Entonces, yo diría que las mujeres cargamos en el sentido literal, pero también en el figurativo. Sobre la situación de vulnerabilidad, bueno, más bien yo pensaría en cómo fue construido socialmente el género, porque define formas de percibir y de actuar. Por ejemplo, hay una investigadora, recuerdo se llama Karime Sui, que habla sobre un hábitus de género. Sería un hábitus particular de movilidad, una forma estructuradora que define la forma en la que se percibe, se comporta una persona de acuerdo a sus condiciones de género. Entonces, como mujeres, pues socialmente se nos ha enseñado a vestir de cierta manera, a visitar ciertos espacios, a no estar presentes en ciertos sitios, pero eso limita nuestras oportunidades también, así es que hablaríamos bien como de deconstruir, ahorita es el término que se conoce, de construir nuestro género y visibilizarnos en aquellos espacios que nos fueron negados en el momento en que la ciudad fue construida. Sería a partir de eso, el acoso sexual pues se hace evidente sobre esta construcción social del género, lo comentaba, vestimos, caminamos por sitios que nos son permitidos y sitios que nos son negados, pues no los visitamos. Sobre las herramientas que se han utilizado, la política, por ejemplo, esa de dividir vagones, pues yo considero que ha sido necesaria porque eso ha permitido visibilizar que existe la violencia. Entonces, aunque la doctora Soto dice que existen ya otro tipo de violencias que se manifiestan al implementar esta política, pues al menos ha hecho evidente que las mujeres somos violentadas en esos espacios. ¿Cómo configurar una agenda urbana? Pues hay varios temas en donde el género repercute en la movilidad, y podría ser, por ejemplo, tanto en los desplazamientos, en la forma en la que fue construida la ciudad, los sitios en donde se colocaron los lugares de trabajo. O sea, podríamos analizarlo a partir de eso, o a partir de la identidad de género, o a partir del espacio construido. En Latinoamérica pues se habla que la agenda incluye el tema de la violencia, el cual ha incorporado la doctora Soto, la violencia sexual, pero el acoso, hay otros tipos de violencia también, entonces ese sería un tema a tratar, como también la construcción de las identidades, ese sería otro tema a tratar también. Cómo repercute en la movilidad el hecho de que los sitios estén dispersos sería otro tema. Cómo se experimenta la movilidad a partir de las necesidades diferenciadas sería otro tema. Hablar de movilidad es hablar de la vida cotidiana, de la estructura social y de las relaciones sociales que se entablan. Por lo tanto, el tema puede ampliarse a una agenda diversa. Híjole, yo no sé si voy a ir en orden, pero yo quiero exponer un par de ideas que creo que es importante que veamos o que compartamos desde nuestra experiencia propia, ¿no? Alguna vez hace unos meses yo escuchaba un podcast de una plataforma que se llama Así Como Suena. No sé si lo conozcan, si no, les recomiendo que lo busquen. Es muy interesante porque en ese capítulo en particular, no recuerdo el nombre, pero habla, es una persona, una reportera, que le pide a una persona que colabora con ella en las labores de limpieza en su casa, le pide acompañarla en un recorrido de día a día, ¿no?
Entonces se va con ella a su casa y se queda con ella y entonces empieza el recorrido y ella va narrando pues todo lo que sucede, ¿no? O sea, desde que se levantan más temprano que los demás, por supuesto, para generar todo esto del lunch, preparar los uniformes, bla, bla, bla. Entonces luego salen de la casa, tienen que caminar N cantidad de kilómetros para llegar a donde pueden tomar un transporte público. Y habla también de la repartición de los bienes, ¿no? Entonces, cómo esta persona que se dedica a las labores domésticas pues no puede faltar al trabajo, ¿no? Porque si falta un día al trabajo, pues es un día perdido, entonces son para ella 300 pesos, ¿no? Y esos 300 pesos son fundamentales pues, para el desarrollo de todas las otras actividades, ¿no? Entonces, faltar un día de trabajo equivale pues, a que su hija no puede ir a la escuela. Entonces, ella no puede enfermarse porque pues, su hija no va a la escuela, entonces eso genera otra serie de problemáticas, ¿no? A mí me parece muy interesante, no solo porque creo que muchos hemos vivido en la periferia, yo personalmente viví en Milpalta mucho tiempo, y justo de llegar a la escuela representaba 3 horas, ¿no? De mi día, hasta que pues tuve que tomar la decisión de vivir más cerca pues para poder entrar como en la dinámica de tener un trabajo pues para poder pagar la renta, ¿no? Y eso se vuelve como una bola de nieve, ¿no? Eso por un lado, y pensar justo estas dinámicas como al final no solo es como el sistema económico que nos obliga un poco a seguir como encapsulados, ¿no? Es un círculo vicioso, creo, donde nosotros de repente, pues, aunque queramos acceder a un lugar o más cercanía, pues para poder tener un poco de tiempo libre, a otras actividades, pues no lo tenemos, ¿no? Algo que me pareció así impactante, que decía en este podcast de esta persona, era que la entrevistada no había podido ir al supermercado desde hacía muchos años, ¿no? Porque pues, no le alcanzaba para comprar un paquete de papel de baño de 32 rollos, sino que tenía que comprar un rollo todos los días o cada que se terminara en la tienda de al lado, ¿no? Y entonces la entrevistadora le preguntaba por qué, y entonces ella decía, pues es que el paquete de rollos pues, cuesta mucho más en el supermercado y allá no fían, ¿no? Y la persona que está aquí al lado pues me fía, pero es más caro, pues sí, pero es que es más accesible, ¿no? O sea, todas estas dinámicas al final se vuelven como muy interesantes porque no estamos pensando en no solo la construcción de ciudad ni la conectividad que pueden tener los sistemas de transporte, sino en esta misma violencia que ya ejercemos desde la configuración misma de estas ciudades, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy interesante y un poco abonando a ese mismo tema, les recomiendo que busquen a Jane Jacobs, ¿no? Hoy está muy de moda entre algunos gremios de arquitectura, urbanismo, etc. Pero su visión a mí más humanista me parece que es lo más fundamental de su chamba, ¿no? Ella creo que tiene esta visión de cómo nosotros podemos cuidarnos entre todos, ¿no? Y cómo podemos generar unas ciudades más incluyentes. Yo creo que fue fundamental pues que ella pues es mujer, ¿no? Y entonces tiene todas estas visiones que nosotros a veces cegamos ya de facto, ¿no? Entonces pues creo que por ahí va mi participación. Bueno, por mi parte, muchas de las cosas ya las habíamos abordado con anterioridad, pero creo que hay que incidir también en una idea, un poco para hablar de estas cuestiones de la vulnerabilidad. Y se trata de que hablamos de movilidades urbanas y las movilidades tienen lugar y tienen escenario en el espacio público. Por tanto, todos los problemas y las dificultades que tradicionalmente se ha estudiado desde la geografía feminista que tenían las mujeres para ocupar ese espacio público creo que son en buena medida replicables cuando analizamos sus desplazamientos, los desplazamientos de las mujeres en ese mismo espacio público. Si ese espacio público sigue estando marcado por la presencia y el dominio masculino, las movilidades igualmente de las mujeres pues estarán viendo afectadas y tendrán ciertas dificultades y ciertas complicaciones, ¿no? Cuando uno compara, yo ahora mismo por casualidad andaba releyendo Los hijos de Sánchez, ¿no? Pues ando haciendo una investigación sobre clase social pobre y lo estaba releyendo. Y de repente esas actitudes que tenían Manuel, Roberto, sus hijos, hacia las mujeres en el espacio público, la libertad con que las acosaban, les tocaban, etcétera, quizá ahora esté menos presente, quizá
la presencia de la mujer en ese espacio público haya sido, digamos, como más reivindicada, sea más fácil encontrar y asumir la presencia de la mujer en ese espacio público y en el transporte. Pero eso no quiere decir que haya desaparecido la segregación. Igual que ahora ya no hablamos de machismos y hay que hablar de micromachismos, de conductas micro que pasan desapercibidas, que son difíciles de señalar, creo que algo parecido habría que hablar respecto a este tipo de segregaciones. Habría que hablar a lo mejor de esas microsegregaciones que siguen teniendo lugar en el espacio público. Ya tenemos presentes allá a las mujeres, pero desde los comportamientos que exhiben, cómo limitan su aparición por la forma de vestirse, por los horarios que de repente tienen que elegir, las rutas, determinados espacios que son especialmente topofóbicos. Todo eso genera que estemos en otra dinámica donde esos machismos no han desaparecido, sino que se convierten en algo mucho más sutil y mucho más difícil de apreciar. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir, por un lado, que tenemos que valorar, y hasta hace poco aquí las compañeras señalaban, visibilizar cómo se está ocupando el espacio público por las mujeres y cómo ya no podemos volver a esa dicotomía de espacio público masculino y espacio privado femenino. Eso pues yo creo que ya no aplica. Tenemos que visibilizar esas situaciones, pero al mismo tiempo tenemos que no dejar de ver que esas pequeñas segregaciones siguen teniendo lugar en las formas de desplazarnos, en las formas de movernos por la ciudad. Y creo que debería ser esa doble circunstancia. Por un lado, reivindicación, visibilización y ampliación de la visibilidad que ocupan las mujeres en sus traslados, en sus desplazamientos, pero al mismo tiempo también vigilancia sobre esas formas como se siguen segregando a las mujeres. Y ahí yo creo que hay mucho que hacer también desde el punto de vista de las masculinidades. Si no superamos masculinidades tóxicas, masculinidades abusivas, que son francamente inequitativas, creo que no tendremos la solución. O sea, la solución no la podemos poner exclusivamente en preservar con toda la carga valorativa y un poco negativa que puede tener ese concepto, sino que también tiene que ser remodelar, reconstituir ese tipo de relaciones, ¿no? Y en definitiva yo sigo insistiendo en que para pensar el papel seguro de la mujer en nuestras ciudades y en nuestro transporte, hay que pensar también el papel que los hombres estamos ocupando en nuestras ciudades y en nuestro transporte, porque solamente redefiniendo este último podremos tener un acceso mucho más equilibrado de todos y todas en el transporte. Gracias. Me quedé pensando que se piensa que las mujeres son como vulnerables, ¿no? Yo trabajo mucho como el tema de género y medio ambiente, de cambio climático, y sabemos, por ejemplo, hoy en día que más mujeres mueren en los desastres naturales y empezaron a catalogar a las mujeres como vulnerables, ¿no? Y a mí no me gusta llamarlas vulnerables porque no es que nuestros cuerpos físicos, biológicos sean débiles, ¿no? O sea, somos vulneradas, que eso es diferente, y cuando hablamos de vulneradas estamos hablando de como ya relaciones de poder, ¿no? Para ser vulneradas tiene que haber un otro que nos vulnere, ¿no? Un sistema, ¿no? que jerarquice y que nos pone en un lugar como menor frente a los hombres. Entonces, me gusta más bien pensarlo de esa forma para no pensar que es que somos cuerpos frágiles, ¿no? Y bueno, estaba pensando en que justo estamos haciendo esto en el Palacio de Autonomía, ¿no? Y pensando lo que significa la autonomía como principio de los derechos humanos, me parece muy simbólico, porque la movilidad puede convertirse en ese espacio para lograr la autonomía de las mujeres.
Y por eso es que, así como se pueden reproducir las desigualdades en la movilidad, también las podemos empezar a desarticular ahí, ¿no? O sea, la movilidad nos va a permitir, como mujeres, que podamos ir a estudiar, ¿no? A veces la decisión de estudiar una carrera, por ejemplo, no, puede verse afectada en gran medida porque no podamos desplazarnos allí o porque los desplazos sean como muy violentos. Yo que estudio en la Facultad de Ciencias Políticas, muchas mujeres no tomábamos los turnos de la noche, ¿no? Porque implicaba salir a las 10 de la noche. A veces incluso cuando a lo mejor había una muy buena profesora, ¿no? Un profesor dando clases a esa hora. Entonces también puede ser un espacio para la autonomía, ¿no? Para poder trabajar, para poder hacer uso de los espacios públicos, ¿no? Entonces, pues bueno, nada más quería hacer esa acotación. Yo quería decir, porque no alcancé a decirlo, pero yo creo que ha habido un problema en definir que el problema es, me parezco a Arjona, que el problema es la inseguridad. Yo creo que una de las discusiones interesantes sobre la inseguridad y el género es que precisamente el miedo y la violencia no son dos fenómenos distintos. Es decir, las mujeres tienen miedo a algo. El miedo y particularmente la inseguridad, ya algunos dicen que es un sentimiento, otros dicen que es una emoción, pero esa emoción se construye sobre algo, no es una emoción en el vacío. El miedo no se construye solamente en una lógica tan abstracta, sino que es un miedo. Y en particular el miedo a la violencia sexual es lo que afecta a la movilidad de la mujer. No es cualquier miedo, es un miedo a la violencia sexual. Y la paradoja del miedo a la violencia sexual es que no se reconoce como una forma de violencia. Entonces cuando vemos la estadística, hemos avanzado un montón en discutir todo lo que es violencia doméstica o intrafamiliar, como queramos llamarle, pero en términos del espacio público hay muy poca todavía reflexión sobre qué significa la violencia sexual en el espacio público. Y por ejemplo en la Ciudad de México se está dando un debate sobre eso para ver qué se legisla. O sea, cuando hablamos del piropo, cuando hablamos de las miradas, cuando hablamos de actos que incluso no tienen que ver con el tocamiento, con la eyaculación, porque que salen eyaculados del metro, por ejemplo, con las persecuciones, con las intimidaciones, ¿cómo hacemos que eso también sea un delito? O sea, ¿qué construimos como delito? Y yo creo que es el miedo a la violencia sexual el que mayor efecto tiene dentro de la movilidad de las mujeres. En tanto nos restringimos del espacio público, cambiamos patrones habituales, pero sobre todo lo que nosotros nos encontramos en el metro es que las mujeres desarrollan un estado corporal específico, que nosotros definimos como el estado corporal alerta, que es andar mirando para todos lados, andar sujetando las cosas o preocupadas de los niños, de la bolsa, del paquete, de todo, que significa una forma de ocupar el cuerpo y el espacio público que es a la larga súper desgastante en términos emocionales, si ustedes se fijan. Eso además lo cruzamos con la temporalidad, el tiempo y el espacio. Son representaciones recíprocas, por lo tanto es necesario pensar en la temporalidad. Y hay tiempos en que este estado corporal se desarrolla con mayor fuerza y en otros las mujeres viajan con mayor tranquilidad. Pero yo creo que es un problema que es necesario como discutir, sobre todo, no solo enfrentarlo con medidas ya, sino que también enfrentarlo en términos de la complejidad que implica, porque estamos hablando de cambiar legislación, de cambiar la Constitución, de muchos otros tipos de cambios que son y que tienen que ir como entrelazados para producir una ciudad, entre comillas, más amigable, más vivible. Eso por una parte. Y esto creo yo que es un factor de accesibilidad, es decir, para mí la accesibilidad no tiene que ver solo con estas dimensiones físicas de los espacios, tiene que ver también con estos factores emocionales. Para mí el miedo a la violencia es un factor de accesibilidad en la ciudad. Y mientras no se resuelva
esto, que yo creo que Fernando da en el clave de las carencias de muchas de las políticas que se han introducido en términos de crear conciencia sobre la violencia sexual en el transporte, es que si no pensamos en la masculinidad y no pensamos en que los hombres tienen que ser objetos sujetos de las políticas, vamos a seguir encerradas en dos favores, como la medida solución. No, yo no creo que sea solución, sino que como esta medida afirmativa. Si no pensamos en eso, en la Ciudad de México, CONAPRED dice el 91% de las mujeres ha vivido algún episodio de acoso sexual en su vida. Es decir, que hay un 91% de agresores. Entonces, hay que también cambiar, y eso significa una política de género realmente, no una política de mujeres, que sería lo distinto. Solo hablar un poquito sobre el concepto de vulnerabilidad, y se habla de tres tipos de autonomía: autonomía física, autonomía en la toma de decisiones y autonomía económica. Pensando en la autonomía física, podemos hablar de la movilidad y la libertad en el acceso a oportunidades y bueno, los temas que hemos estado tratando. Pero al escucharlos me preguntaba si detrás de la movilidad y movilidad de una mujer no hay una decisión consensuada. En el hogar, por ejemplo, cuando hablaba Ana sobre el empoderamiento, el que una mujer se quede en casa es una decisión también consensada con el otro. Entonces, no significa que las mujeres estén en una condición de inmovilidad, eso nos hace también criticar la dicotomía público-privado, sino que también hay una relación social con el otro que permite que se tome una decisión. Entonces, eso habla de que lo que debemos analizar son las relaciones sociales como tal, no en términos de poder, de jerarquía, no tanto como irnos sobre las encuestas orígenes y de origen y destino, que hablan de que los trayectos de las mujeres son cortos en un espacio cerrado, cuando hay mujeres, por ejemplo, que habitan en zonas alejadas del Distrito Federal o de la Ciudad de México, que se trasladan durante hora y media, como ya vimos en el ensayo hace un momento, hora y media, 2 horas, para realizar algo, para entrar al mercado de trabajo, realizar alguna actividad. O sea, nuestros viajes no son cortos como tal. Si lo analizamos en el contexto, nuestros viajes no se pueden generalizar de la manera como lo hace una encuesta. Entonces, por lo tanto, hay una relación social implícita también dentro del hogar y debe contemplarse cuando analizamos la movilidad de las mujeres o de cualquier otro género. Okay. Bueno, de las dos mesas lo que alcancé como a rescatar de esto de las políticas públicas, tengo 3, pero sí me gustaría como que propusieran, aparte de estas 3, alguna otra. Un diseño universal accesible, pero desde una perspectiva de género. Esto de retomar las expectativas laborales de género, en donde se libere un poco tanto a los hombres como a las mujeres de mayor carga de trabajo, y el reconocimiento a la violencia sexual en el espacio público como un delito, ¿no? Entonces, si tienen algunas otras ideas que les salten. Gracias. Como la investigación en la que participé fue relacionado a temas de cambio climático en la Ciudad de México, nos dimos cuenta que lo que está generando el transporte público en la Ciudad de México, que ya todos lo sabemos, es muchos problemas de salud, ¿no? O sea, todo el mundo nos hablaba de que tenía desde problemas de la piel, asmas, gripas, y bueno, o sea, problemas pulmonares, etcétera, ¿no? Y eso refuerza como las actividades de cuidado de las mujeres, ¿no? O sea, cuando les preguntamos, bueno, y entonces si tu hijo falta por la gripa, ¿quién cuida en casa? Y generalmente eran ellas, y no, o sea, no les pagan el día por eso. Pero también podemos pensar en ese sentido en que los contaminantes que genera el transporte público, que esa es otra dimensión que no estamos estudiando, creo, es que esos problemas de salud que van a derivar en eso van a implicar también mucho en la vida de las mujeres, ¿no?
también como cuidadoras. Entonces eso fue como un hallazgo de nuestra investigación que no sabíamos, pero que también es importante, ¿no? Y por eso es que necesitamos que se vea desde una perspectiva feminista de género y no como una política específica de mujeres, porque verlo así nos va a permitir ver como la complejidad de todo, ¿no? Incluir a los hombres, que generalmente no se hace, ¿no? O sea, cuando hablamos de género están pensando otras identidades genéricas, ¿no? Que eso también es importantísimo ya en la Ciudad de México, ¿no? O sea, las familias ya no son la familia de hombre-mujer, ¿no? O sea, si no estamos hablando de una sociedad muy heterogénea, muy compleja, y que tenemos que tomar por eso pues una perspectiva de género que nos permita verlo todo en su magnitud y complejidad. Gracias. En ese caso, replicando un poco lo que dice Ana también, por ejemplo, en el tema de la generación de nuevos modelos de vivienda y en función también de los nuevos tipos de familia, hay un fenómeno muy interesante, que es que la vivienda ahora tiene muchos menos metros cuadrados, ¿no? Rentables. Sin embargo, el precio se encareció muchísimo, ¿no? Esto no solo tiene que ver con los esquemas económicos, ¿no?, que esto representa, sino pues también debería de haber una coincidencia pues con los nuevos tipos de ocupación del espacio habitable, ¿no? Sin embargo, hoy día creo que no estamos tampoco poniendo atención a eso, ¿no? Y eso yo creo que permea justamente en el diseño, pues universalmente accesible, pero en cuestiones de género, ¿no? Porque al final, como no estamos pensando en los usuarios finales de los proyectos, sino en los costos que se generan o en las ganancias, ¿no?, que van a representar para el sistema, pues dejamos justamente de lado las necesidades básicas de estas personas, ¿no? Entonces, llámese un baño donde no haya un equipamiento para cambiar a un bebé, ¿no?, llámese hombre o mujer, no importa, o si no, hay algunos ejemplos de gente que ya está generando estos espacios donde pues justo no importa el género, ¿no? O sea, tú puedes entrar y cambiar tu bebé y tal, ¿no? Un baño neutro, ¿no? En algunos casos lo han llamado. Sin embargo, creo que esto es importante porque nosotros seguimos vendiéndonos nuestro concepto de que somos superdiseñadores y tal, ¿no? Un ejemplo es que la Ciudad de México este año fue elegida como capital mundial del diseño, ¿no? Nosotros siempre desde Liga Peatonal criticamos eso, ¿no? O sea, no tenemos banquetas incluyentes, accesibles para todos, pero somos capital mundial del diseño, ¿no? ¿En qué sentido? Entonces creo que también desde nuestras trincheras, no solo la investigación, la gente que estamos en estos temas, sino desde nuestras trincheras empezar justamente a pensar, ¿no? O sea, realmente estamos haciendo las cosas que debemos de hacer en función de la equidad o la inclusión de todos, ¿no? O sea, la transversalidad creo que es un importante eje que puede determinar hacia dónde vamos, ¿no? Desde ese pensamiento, creo. La transversalidad y la interseccionalidad, como lo dice la doctora Soto, porque la movilidad va a variar dependiendo de factores económicos, también cuestiones éticas, el ciclo de vida de las mujeres. Pienso, para estar hoy aquí, hubo reunión en las escuelas del comité, entonces mi mamá tuvo que ir a cuidar a mi niño, y pues mi mamá ya es una persona jubilada, entonces pienso también en quienes cuidan. O sea, no solo cuidamos a las mujeres en su mayoría, pero también la edad de las personas, el ciclo en el que se encuentran en cuidado. Por ejemplo, mi mamá, ahora que ya no trabaja, pues lo ayuda de vez en cuando, y ella pues está enferma, tiene artritis, entonces su movilidad también se complejiza para resolver algo que yo requiero. Para que yo me pueda mover, pues ella tiene que inmovilizarse. Entonces pensar también en el ciclo de vida de las mujeres y en el ciclo de vida pues, de las diversas expresiones de género, ¿no? Creo que también debe de estar. Yo por recuperar algo que se comentó al principio, que lo comentó la doctora Paula al inicio de las sesiones, era también recuperar la ciudad a escala humana, ¿no? Yo creo que en la medida en que volvamos a reunir los espacios
donde tenemos que desarrollar nuestras actividades y nuestras necesidades en un entorno de proximidad, eso va a ayudar a compatibilizar tareas, eso va a ayudar a que no se generen de repente espacios vacíos. Es decir, pensando uno de repente en esas grandes infraestructuras del transporte, en esos viaductos, en esas autopistas urbanas que facilitan esos desplazamientos entre espacios segregados, precisamente son espacios de vacíos humanos, son espacios de inseguridad, son espacios donde falta la vigilancia social y son espacios, en definitiva, donde se generan esas mismas sensaciones de inseguridad, aunado al hecho de que se dificulta combinar todas las actividades de una forma, digamos, como sin tensiones, es decir, con poder combinar todas las actividades sin que el tiempo en el traslado tenga que cobrar el mayor protagonismo, ¿no? Por tanto, yo creo que también recuperar esa escala humana de la ciudad, que también es lo que decía Héctor ahora mismo, dejar de fijarnos en las grandes inversiones, en los grandes rascacielos, en las grandes infraestructuras y, digamos, como enfocarnos hacia lo cercano, hacia lo próximo. Tener programas de recuperación de espacios urbanos, de espacios públicos. Creo que eso tiene también bastante que puede promover y que puede ayudar pues una vivencia de la ciudad y de los traslados por ella pues mucho más saludable para todos y todas. Okay. Pues muchas gracias. Damos por finalizado este conversatorio. Les agradezco a todas y a todos su participación.